Bien, ya habíamos mencionado algo sobre esta parte, la obra del Espíritu Santo a nivel universal, y entonces dice, a ver, esperemos que nos proyecten allá. Romanos capítulo 10, ¿cómo pues invocarán? Entonces la obra del Espíritu Santo a nivel universal son misiones. ¿A través de qué vehículo? Las misiones. Porque es a través de las misiones que el Señor lleva esta salvación hasta lo último de la tierra. Entonces ahí, si hablamos de la historia de las misiones, tenemos que remontarnos a muchísimo antes que el hombre pecara. Cuando Dios, en un punto indefinido en la eternidad, desde antes de los tiempos de los siglos, sabiendo Él que el hombre iba a pecar, en su presciencia, es decir, en su conocimiento adelantado, sabiendo, aún sin haber creado al hombre, pero sabiendo que éste iba a pecar, se adelantó a diseñar un plan de rescate llamado la redención. Y hay algo hermoso en este plan de rescate que Él diseñó, y es que Él se puso al frente de la ejecución de ese plan. No se lo delegó a un tercero, sino que Dios mismo, en su programa, Él se propuso, uno, ser el autor de la redención y ser el consumador, el ejecutor de la redención. Y entonces se manifestó en carne para convertirse de esta manera en el primer misionero de la gracia. Porque Dios quería salvar al hombre, pero para salvarlo sucede que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si quería salvarlo, entonces Dios tendría que morir por él, pero Dios no puede morir. Entonces se manifestó en carne y entregó el cuerpo de su manifestación, lo entregó como rescate, como ofrenda, como paga por el hombre. Por eso en Isaías 35:4 usted lee: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Con qué? Con pago. Dios mismo vendrá, Dios mismo, no otro, y vendrá con pago, con el pago que exigía ¿quién? Porque era una paga que había que hacer para satisfacer la demanda de ¿quién? ¿Ante quién se pagó el precio de nuestro rescate? A ver, ante la justicia de Dios, porque era la justicia de Dios la que demandaba juicio al pecador, contra el pecador. Entonces la paga era la muerte. Entonces Dios quería salvarlo, pero tenía que intervenir la paga, que es el pecado, la muerte, perdón. Pero Dios no puede morir, entonces se manifestó en carne y entregó el cuerpo de su manifestación como paga por nuestro pecado. Amén. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué? Cuando dice ha dado a su Hijo unigénito, lo que está diciendo en otras palabras, aplicándole una buena exégesis, es: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el cuerpo de su manifestación en carne, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Hay un agradecido en esta tarde que le dé gracias a Él. Amén. Entonces, de esa manera nos compró. Por eso dijimos antes de irnos al mediodía que en la cruz del Calvario se hizo o se realizó la más grande transacción de toda la historia de la humanidad, cuando por usted y por mí se pagó el precio más alto. La Biblia dice que fuimos comprados no con piedras preciosas, no con metales preciosos, no con oro, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero inmolado. Una alabanza al Señor. Entonces nos compró, y al comprarnos nos encontró ¿cómo? ¿Estábamos vivos? ¿Estábamos qué? Efesios 2, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados. Nos compró. ¿Quién compra un muerto? ¿Ah? Piensa en eso. ¿Quién compra un muerto? Regalado es caro. ¿Y a qué precio? El precio más alto. Entonces, por favor, piense en esto. Si Él lo compró a usted, me compró a mí, nos compró, estando muertos en delitos y pecados, y que hay una radiografía que se presenta de nosotros, de nuestro estado espiritual. ¿Dónde está esa radiografía? En Isaías 1. Porque desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Estábamos putrefactos espiritualmente, contaminábamos, porque el pecado es el peor contaminante que pueda existir. Hedíamos en una descomposición espiritual terrible, porque usted dice, no, pero yo solamente tenía un pecadito. Pero no olvide que un poco de levadura, entonces no había nada. Ni siquiera estábamos medio muertos o comenzando a morirnos. No, estábamos muertos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la... Esa era nuestra condición. Efesios 2 dice, por tanto acordaos vosotros los gentiles, desde el verso 11, por tanto acordaos vosotros los gentiles en cuanto a la carne, que en otro tiempo erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Mire, lejos, ¿qué más? Pero comience, estábamos ¿qué? Lejos. ¿Qué más? Ajenos a los pactos y a las promesas. ¿Qué más? Sin esperanza. Y lo último, lo más terrible, sin Dios en el mundo. Es decir, éramos huérfanos de Dios. Los gentiles estábamos destinados por nuestro pecado a vivir por toda la vida en la tierra y en la eternidad sin Dios. Entonces, Efesios 2, comenzando, dice, mas Dios, dice aquí, antes de seguir allí adelante, dice de la siguiente manera, el capítulo 2, verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, sigan leyendo por favor, por su gran amor, no simplemente dice porque nos amó o por su amor, por su gran amor, un superlativo, por su gran amor con que nos amó,
aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Léalo para usted y gócese. Por gracia sois salvos. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, ¿sí?, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, joven, hay un anuncio celestial, un anuncio que se dio desde la cruz del Calvario, cuando Jesús exclamó: consumado es. Un anuncio. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Hay un agradecido? Aquí hay un caso. Escuche, antes de seguir allá, aquí hay algo que hay que tener en cuenta, que Él nos compró integralmente. Cuando Jesús dijo: el Hijo del Hombre ha venido y a buscar lo que se había, es todo lo que se perdió por el pecado, todo. Entonces, ¿qué se perdió por el pecado? Lo primero que se perdió por el pecado fue la comunión con Dios, es decir, la vida espiritual. Segundo, la vida física, la muerte del cuerpo. Tercero, la creación, la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, todo lo que se perdió por el pecado, Él lo ha rescatado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Él nos compró, es decir, con el pago que hizo en la cruz, se rescató. No solo hubo vivificación para nuestro espíritu, que lo vamos a ver ahora, sino también vivificación para nuestro cuerpo, que se dará en la resurrección. O sea que ya por adelantado usted puede proclamar victoria. Ya hay una victoria que estamos ejerciendo. Nuestro espíritu ha sido, ¿qué?, vivificado. Luego vendrá la vivificación del cuerpo. Todo eso está dentro de la obra del Espíritu Santo. Entonces, escuche por favor, porque muchas veces por no prestar atención, ¿usted sabe por qué fue desechado Saúl? ¿Por qué? ¿Por qué fue desechado? Por desobedecer, ¿cierto? ¿Pero por qué desobedeció? Porque no prestó atención. Por eso el profeta le dijo: ciertamente el obedecer es mejor que y el prestar atención. Porque él no obedeció, porque no estaba prestando. Entonces prestemos atención y verá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, atención. Él pagó el precio por nosotros integralmente, espíritu, alma. Si Él nos compró, ¿de quién somos?
De Él. Qué respuesta tan hermosa. Si Él nos compró, ¿de quién somos? Y recuerde que Él nos advierte en su palabra que no somos nuestros, que debemos tener en cuenta, dice, no sois vuestros. Es decir, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Nadie puede decir, Señor, te entrego esta parte de mi vida, y te entrego esta otra parte de mi vida, y te entrego esta otra parte de mi vida, pero me reservo esta. El Señor te dice, quédate con todo. Al Señor se le da todo o no se le da nada. Porque Él no dio migajas por nosotros, Él lo dio todo. Hay una alabanza para Él en esta tarde. Así que ni uno solo de los cabellos de su cabeza le pertenecen a usted. Ni una sola de las células de su cuerpo le pertenecen a usted. Ni uno solo de los poros de su piel le pertenecen a usted. Le pertenecemos a Él 100%, en espíritu, alma y cuerpo. Para Él la alabanza. Entonces vino como Él se impuso la misión de venir a buscar y salvar lo que se había perdido, y vino como el primer misionero de la gracia. En Hebreos 2 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada, ¿qué? Primeramente por el Señor? Fue el primer misionero de la gracia. Y luego entonces nos dice a nosotros que así como hizo Él, hagamos como iglesia, que vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les informe? Porque la predicación lleva una información, que es un mensaje de buenas nuevas. La gente necesita oír esa información. Entonces usted relaciona esto con Juan capítulo 16, verso 8, donde dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y eso sucede en las misiones. Cuando usted predica, cuando usted evangeliza, el Espíritu Santo, atención, toma las palabras desde sus labios y lo lleva hasta el oído y el corazón del oyente. Y comienza a través de esa palabra que está saliendo de su boca, comienza a redarguir esa persona, a convencerla de que es pecador y que necesita un Salvador, que es el que le están anunciando. Y el predicador dice, por tanto, es indispensable que usted se arrepienta. Y el Espíritu Santo lo está convenciendo para que se arrepienta. Y si hay un amigo aquí esta noche que quiera entregarle su vida al Señor, yo le invito a que levante su mano, y el Espíritu Santo lo está convenciendo para que levante su mano. Y le invito a que pase aquí adelante, y lo convence para que pase. Y luego lo convence para que siga asistiendo. Y cuando va a decir la palabrota esa, que se le sale como un 20%, el Espíritu Santo lo redarguye y le hace sentir que eso ya no debe decirlo. Una alabanza a Jesús. Mire que yo evangelicé un joven una vez, y ese muchacho practicaba rock, ¿cómo se llama? De ese que es fuerte, y se vestía de negro, con botas negras, chaquetas negras, todo negro, y era una cosa terrible.
y empecé a evangelizarlo y Dios a tocar su corazón. Pero él seguía vistiéndose y iba a los sitios donde se reúnen ellos. Y después llegó asustado un lunes y me dice: pastor, es que esa palabra que usted me ha enseñado, esa palabra sí taladra. Porque mire que iba a consumir droga. Estaba en un sitio allá y cuando fui a consumir yo no pude. Porque esa palabra que usted me ha predicado comenzó como a revolcarse por dentro de mí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Convenciendo. Escucha, la obra del Espíritu Santo es una obra de convencimiento. No es a la fuerza, camisa de fuerza. Aquí no estamos porque nos tienen aquí. Aquí estamos porque queremos estar aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que venir, quiera o no quiera. No, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Yo creo que el reflejo más claro de eso está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero el Espíritu Santo hace una obra de disuasión, de convencimiento, persuade y redarguye. ¿Qué dice Hechos 2:37 es? Al oír esto, ¿o es 38? 37. Al oír esto, ¿qué pasó? Allá en el día de Pentecostés. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron. Entonces es a través de la palabra que el Espíritu Santo hace esa obra de convencimiento. Una alabanza al Señor. Seguimos con la siguiente que tenemos. Volvemos a la... Bien. Ahora, de la obra universal pasamos a la obra individual. Y es la que el Espíritu Santo inicia cuando se escucha. Y el escuchar, a través del escuchar, el Espíritu Santo redarguye, convence de que lo que está escuchando es verdad. Amén. La persona que oye con atención, con interés, con disposición, se coloca esa persona en una posición óptima para que el Espíritu Santo obre. Cuando los apóstoles estaban predicando la palabra y la gente estaba atenta, el Espíritu Santo obraba. Pero ustedes se darán cuenta que varias veces ellos estaban predicando y venían los judíos ortodoxos a tratar de perturbar para que la gente no oyera. Porque la fe es por el oír. El oír por la palabra del Señor. Entonces esta obra inicia cuando se escucha y luego pasamos a lo siguiente que es creer. Amén. Devuélvelo un poco, por favor. Las Escrituras nos enseñan que el hombre sin Dios tiene el entendimiento, atención a esta parte que es muy importante, tiene el entendimiento ¿qué? Repítalo, por favor. No es que la gente no tenga entendimiento. Claro que tienen entendimiento, pero lo tienen ¿qué? Eso quiere decir lleno de tinieblas, de oscuridad. Por eso no puede ver la verdad, por eso va a tientas, por eso se tropieza y cae, y por eso va al abismo el ser humano. Pero cuando llega la palabra, lámpara es a mis pies tu
tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Salmo 119, 130. A ver si alguien lo sabe. A ver, búscame ahí, Salmo 119, 130. A ver, y lo lees aquí, por favor. A ver cómo dice. ¿Cómo dice? La exposición de tus palabras. A ver, aquí. Okay. Dice. A usted no lo va a hacer pasar acá. Es al otro que estaba jovencito. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén, gracias. Entonces, la exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra. Entonces, cuando se predica la palabra, amén, la exposición de la palabra de Dios es lumbrera, es luz, y se alumbra el entendimiento de las personas y puede ver la verdad de Dios. Entonces recibe la verdad, la cree y comienza esa obra del Espíritu Santo a darse en esa persona. Qué importante es esta parte. Lucas 24, 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Regrésame un poquito la anterior. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Verdad que así dice? Pero ya al final les dice: pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces les abrió ¿qué? Entendimiento. Para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras que iban a predicar. Porque el primero que debe entender lo que se predica es el que lo predica. Por eso vuelvo a lo de esta mañana. Nivel 1 para los que comienzan, ¿cuál es? El nivel básico, ¿cómo se llama? Y el nivel superior. Pero si vamos a llegar a ser maestros, y ese es el plan de Dios, tenemos que prepararnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted pídale al Señor que le dé ¿qué? Entendimiento. Pablo le dijo a Timoteo escribiéndole: considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. A eso le llamo yo entendimiento a 360 grados, en todo. Iba un hombre en su carro, a ver si escuchan por favor. Iba un hombre en su carro, un funcionario de un gobierno, iba leyendo al profeta Isaías. Y el hombre llevaba una gran incógnita. ¿De quién dice el profeta eso? ¿De sí mismo o de otro? Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Y cuando se acercó, el hombre le rogó que subiera, ¿verdad que sí? Y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Dentro de la obra del Espíritu Santo hay un aspecto importante, y es que Él es el que abre el entendimiento a través de su palabra. Y usted puede pedirle al Señor que Él le dé más entendimiento, y no le dé temor ni vergüenza con Dios de pedirle. Por ejemplo, si alguno es falto de sabiduría, pídasela al Señor, el cual le dará escasamente y con reproche. Usted sí que es pedigüeño, ¿no? Me pidió hace un mes y le di. Me pidió hace 15 días, le volví a dar. Me pidió hace 8 días, volví y le di. Ayer pidió, le volví a dar, y ahora vuelve a pedir. No, tenga la seguridad, la confianza, querido joven, que usted le pide al Señor 100 veces y Él tiene abundancia para darle.
¿Ah? Él dice, si alguno es falto de sabiduría, pídasela al Señor, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Una alabanza a Jesús. Mire, el que de aquí esté escaso, Dios no tiene la culpa. El que de los que estamos aquí esté muy escaso de provisión de Dios, y a veces tan escaso que casi no tiene nada, Dios no tiene la culpa. Porque tenemos libertad para pedirle. Entonces el hombre le dijo, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, pero ¿cómo voy a entender si alguno no me enseñare? Ahí se necesitan esos instrumentos de Dios para que el Espíritu Santo fluya a través de ellos y usarlos como canales para enviar esos ríos de bendición a otros. Una alabanza a Jesús. Seguimos, por favor, siguiente. En este estado, es decir, sin la obra del Espíritu Santo, moriría el ser humano y terminaría sin esperanza, si no fuera por la obra del Espíritu Santo. El Señor les dijo a ellos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo, el Consolador, ¿qué? No vendría. Pero si yo me fuere, esté seguro que Él no dijo, si yo me fuere, os lo enviaré. Esté seguro que Él dijo, si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Por qué nos convenía que físicamente Él se fuera? Escuche, porque así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó no de algo parecido, de lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, Él estuvo, esté seguro, 9 meses en el vientre de María, o unos días más, o unos días menos, dentro de lo que es lo normal. María sintió los malestares que dan, las incomodidades de los últimos días, sentía una protuberancia que de pronto por aquí como un codo, todo. Y también hubo los dolores, ¿cómo se llama? Las contracciones, ¿cierto? Cada media hora, cada 20 minutos, cada 15, cada 10, cada 5. Es que yo he sido padre de 6 hijos y yo sé lo que han sufrido mis 2 esposas. Aclaro lo de mis 2 esposas, porque la primera falleció. Si es bueno aclararlo, ¿cierto? Por si las moscas. ¿Ah? Así como quedó claro esta mañana que el joven que paseó aquí es soltero. ¿Dónde está? Se escapó. Entonces mis 2 esposas es porque mi primera falleció. Entonces sé más o menos por lo que he visto lo que son los dolores de parto. ¿Ya? Y en ese sentido es que les estoy, ¿qué? Les estoy hablando. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Moriría sin esperanza el ser humano, pero a Dios le pareció bien escoger la predicación como medio de llevarle la salvación al hombre, por decirlo así. Escuche, de llevar la salvación al hombre. Léanlo por favor. ¿Qué? Esa es una forma de decirlo. Es decir, acercarle el reino de Dios, pero tan cerquita que solo le quede a un paso. Por eso la predicación de Jesucristo dice,
Juan 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Tan cerquita, lo que está diciendo ahí, o más bien quiere decir exegéticamente, es que Dios le ha puesto al hombre las cosas muy fáciles, que no es complicado, no es enredado, no tiene que ser un teólogo para que entienda los más elementales pasos de la teología o de la salvación. Se lo ha puesto tan como servido a la mesa, que mire, es como esto: si alguno tiene sed, eso es todo. Pero algunos ni siquiera, habiendo él acercado tanto, que dice: porque esta palabra no está tan lejos, no está al extremo del mar, ni al otro lado de la tierra, para que alguien diga: ¿quién irá por nosotros? ¿Y quién nos traerá y nos hará oír? No, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca. Es decir, dice que está tan cerquita que está en la boca. ¿Cómo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, el Espíritu Santo comienza una obra para que seas salvo. ¿Hay un agradecido? Oh, pero este hermano Vicente está presentando las cosas como muy fáciles. Claro, hay alguno que crea que si se dispone aquí en este congreso puede recibir el Espíritu Santo. Hay alguno que pueda creer que si alguien llegó débil, sin fuerzas, el Señor le puede multiplicar las fuerzas, así no tenga ningunas. ¿Habrá alguno por ahí que pueda creer? Oiga, ¿habrá alguno por ahí que pueda creer que alguien que vino con su vida espiritual hecha trizas y hasta diciendo: ole, ¿yo por qué vine a este congreso? Si yo ya ni siento ir a la iglesia, y de pronto vino en esa condición, pero aquí oyendo la palabra que el Espíritu Santo está dando, y la cree y la recibe en su corazón, y cree que el Espíritu Santo puede hacer esa obra en su favor, se puede ir de aquí restaurado. ¿Hay alguien que lo cree? Mire, una alabanza a Jesús. Porque es que yo veo, hermano presbítero, hermano directivo, yo veo, ¿sí? Yo veo a un Josué timorato, asustadizo, nervioso, porque el Señor le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Y él, conociendo ese pueblo como lo conocía, de dura cerviz, yo creo que tenía mucho miedo, y lo deduzco por la forma como Dios le habla. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como diciéndole: ánimo, ánimo, como estuve con Moisés. ¿Qué? Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Pero solo le pido una cosa: esfuérzate. Y mire que no le dice: oh, grande aporte que tienes que hacer, te tienes que esforzar. Mire que es tan mínimo el aporte que usted tiene que hacer. Usted, perdone que lo señale, los jóvenes son descomplicados. Estuviéramos ahí sentados un poco de viejos, estaríamos diciendo: ¿y por qué tiene que señalarnos?
Pero mire, los jóvenes son sencillos. ¿Ah? El Señor le dice: todo el que se levante contra ti, lo voy a vencer. Ya está vencido. Nadie te podrá hacer frente. ¿Ah? Todo lo que pisare la planta de tu pie, ¿será qué? Vuestro territorio. Ah. Y no te voy a dejar. Siempre te sustentaré. No te dejaré. Siempre te sustentaré. Unas inyecciones de fe tremendas. Y mire todo el aporte que hace Dios. Ahora el aporte que Dios pide de él. Solamente, es decir, es tan mínimo lo que usted y yo tenemos que aportar, que el Señor lo califica con solamente. Solo es que te reduzcas ante Él, que te despojes de todo peso, que te inclines, que te humilles y que reconozcas que separados de Él nada podemos hacer, que dependemos de Él 100%. Yo hablaba con los líderes ahora en el almuerzo. ¿Qué se me hicieron? Allá está Pedro Pablo. Estábamos hablando, ¿no?, acerca de Isaías, ¿cierto? Estábamos compartiendo. Se necesita esta tarde un Isaías que reconozca su pequeñez ante la grandeza de Él, que reconozca su debilidad ante la fortaleza de Él, que reconozca su indignidad ante la santidad y perfección de Él. Isaías por él mismo no daba ni una moneda. Yo creo que si hubieran hecho una apuesta, hubiera dicho: usted es primo de Isaías, ¿cuánto da por él? Diría: bueno, es mi primo, doy 50. Y el otro, que es el vecino, ¿cuánto da por Isaías? Pues yo que lo conozco y con él he hecho unas chistes verdes y hablamos de groserías, pero no, es mi vecino, doy 30, doy 20. Y el otro, doy 15. Y le preguntaban a Isaías: ¿y usted cuánto da por usted? Dijo: doy 0. Porque yo soy un hombre indigno, que mis labios son impuros, y mis actos y mis malos hábitos yo no aplico, no califico para estar ni siquiera en la presencia de Dios. Y más bien salió corriendo detrás de las columnas del templo a esconderse y gritaba por allá desesperado: ¡ay de mí! ¡ay de mí! Porque siendo un hombre que tengo labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, he visto, no soy merecedor de esto. Pero Dios tenía un carbón encendido y hubo un proceso de purificación. Cuando Isaías dice, oiga, escuche, cuando Isaías dice: no valgo nada, soy hombre, ¿qué? Muerto. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Está diciendo: no valgo nada. Cuando el hombre se pone precio a sí mismo, yo valgo 50. ¿Sabe qué está queriendo decir? Que va a depender de Dios el 50%. Porque el otro 50% es su suficiencia. Pero el hombre dijo: no, para mí no hay nada, solo la muerte. Entonces dijo: este hombre me sirve.
y hubo un llamado. Después de ese proceso de purificación, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Yo creo que Isaías miró para allá, no había nadie. Para allá no había nadie. Se sintió aludido y dijo, pues, esto es conmigo. Joven, esto es contigo. No te hagas el desentendido, que esto es contigo. Así que si te has estado escondiendo esta mañana y esta tarde y anoche desde que inició el programa, te has estado escondiendo detrás de los que tienen cargos, eso es para él. Para mí, ¿qué puede haber? Y allá como atrás, como en la rezaga, como que para ti no hay nada, te quiero decir que esto es contigo. Alabanzas a Jesús. Yo creo en mi corazón firmemente que Dios trajo aquí a un joven, a una joven, porque quiere cumplir en él, en ella, un propósito soberano. Y que no es casualidad, no es accidente. No estás aquí por la casualidad o el accidente, estás aquí porque Dios te trajo aquí. No creas que la presencia de Isaías en el templo fue una casualidad o un accidente. Todo estaba en el programa de Dios. Amén. Entonces comienza esa obra con la predicación como medio de llevarle la salvación al hombre, por decirlo así, a su casa. Esto quiere decir que Dios, por su Espíritu y a través de su palabra, alcanza al hombre. Y en Pedro, que este pasaje me encanta tanto, siendo renacidos no de simiente corruptible, es decir, no a través de la semilla biológica que está en el hombre y que está en la mujer. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Sino a través de la semilla de Dios, de la simiente de Dios. ¿Cómo es que dice? Siendo renacidos. Yo quiero que alguien lo lea, por favor. Por eso, por favor, jóvenes, no se deje lavar el cerebro de las corrientes del mundo, que ya ve muy arcaico, viejo, caduco, tener la Biblia y leerla. Y algunos que consideran que la Biblia es el libro gordo de Petete. Tenga sentido de pertenencia, identidad con su fe, como la tuvieron Sadrach, Mesac y Abednego. Que no es que se hubieran puesto de manera descomedida o de manera payasesca a desafiar al imperio babilónico, sino que las circunstancias los llevaron a eso. Porque no le estamos diciendo a usted que salga a buscar pelea con su patrón, con sus compañeros de universidad, con sus compañeros de trabajo, y pues les voy a demostrar y van a saber quién. No hay necesidad que haga eso. Tranquilo, que el momento se va a dar. Llegará el momento de la circunstancia que se dé.
mientras se dé ese momento, porque va a llegar, usted esté preparándose. Usted esté prestando ¿qué? Porque el obedecer es mejor y el prestar. Preste atención. ¿Por qué hemos venido haciendo tanto énfasis este día en la palabra? Porque es el instrumento que usa el Espíritu Santo. Por favor, valórela, ámela, léala, estúdiela, créala, obedézcala, guárdela, atesórela. Digamos amén. Y eso lo va a preparar a usted para cuando llegue ese momento en que usted tiene que dejar en claro quién es usted y a quién es que sirve, el testimonio de Cristo quede bien en alto. Él está aquí. Siendo renacidos. Mire, aquí no podíamos quedar el resto. ¿Ya me queda cuánto? ¿Ya se acabó el tiempo? Díganme porque ¿queda 15? Bueno, hermano, tenemos que, mire, así no dijéramos más nada, sino esta parte, siendo renacidos. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. ¿Pero a través de qué? De la simiente no corruptible, sino a través de la simiente ¿qué? Dígalo. ¿La simiente qué? Que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y le voy a leer algo. Y le voy a leer algo. Joven querido, para que usted le preste atención, porque es a través de la palabra que el Espíritu Santo hace su obra de perfeccionamiento. Cuando dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿a través de qué la comenzó? De la palabra. La perfeccionará, ¿a través de qué? De la palabra. ¿Usted siente que Él está aquí? Créame que yo siento que Él está aquí. Créame que lo estoy sintiendo. Se lo digo de corazón y no es emocionalismo. Siento la presencia aquí del Espíritu Santo. Aleluya. Escucha esto, escucha. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Será que hay un joven en esta tarde? Voy a hablar como hablan los jóvenes. ¿Será que hay un joven en esta tarde que se pare en la raya y le diga a Satanás y a sus demonios: Satanás, tú y tus demonios están vencidos?
¿Será que hay alguno que le diga: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Mire, si hay alguien que es acusado, es el joven. Y el diablo a veces se quiere aprovechar de la inexperiencia para hacerle creer que él no vale nada, que para él no hay nada, que mejor que no insista porque no va a poder vencer, que su carne, que él es débil, que por lo tanto, por ser joven, su condición de joven está rodeada de debilidad, y que siempre que lo intente ser mejor o consagrarse, va a fracasar. Pero habrá un joven en esta tarde que se pare en la raya y que le diga al diablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, porque hubo una obra de justicia que se hizo en la cruz del Calvario. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por mí. Él murió por mí. Él murió por mí. Que ese joven, oiga, escuche, que ese joven tenga el valor, tenga el coraje, tenga la valentía de parársele así de frente al emperador Nabucodonosor y decirle: jóvenes, les estoy dando una oportunidad, arrodíllense. No hay necesidad que nos des oportunidad. Nosotros no adoraremos tu imagen. Habrá un joven que le diga al diablo esta tarde: no me arrodillo ante ti. Mundo, no me postro ante ti. Habrá un joven que diga: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, no es que como que me parece, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo, escucha, pero quiero terminar con esto. Escucha. Entonces, hermanos, atención. 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 Atención.
atención. La palabra es clave, porque la razón convence, pero la palabra convierte. Por eso, joven, no sea indiferente a ella. Ámela. Ámela. Abrácela. Óigala con respeto. Óigala con reverencia, porque es Dios, no el hombre. Cómprese una buena Biblia, escucha, cómprese una buena versión, más bien explico, ¿no? ¿Sí? Cómprese una Biblia de estudio. Propóngase leerla de pasta a pasta, pero no solo leerla, estudiarla. Y después de leerla y estudiarla, escucha, guardarla. A ver, alguien que me lea Apocalipsis 1. Disculpen, hermanos, si me pasé del tiempo. A ver, ¿cómo dice? Apocalipsis 1, verso 3, ¿cómo dice? Bienaventurados, bienaventurados. ¿Cómo dice? A ver, aquí. Bienaventurados los que. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Y guardan. Entonces, el que lee, el que oye y guarda. Mire, la obra del Espíritu Santo se hace en la gente que permite que Dios haga su obra, que el Espíritu Santo haga su obra. Y Él hace su obra usando el instrumento número 1, que es la palabra. Ya lo leímos. Renacidos. ¿No lo acabamos de leer? ¿Ah? Y regenerados, transformados, renacidos por la simiente no incorruptible de la palabra. Entonces, lo último, vamos a ver. A ver, me pongo mis gafitas porque ya me toca usarlas. Cuando yo estaba jovencito, recién convertidito, me metí hasta 10 días de ayuno. La gloria sea para el Señor. Y salía de esos ayunos, hermano, que sentía el fuego, lo sentía literal, del Espíritu Santo. Claro, había vitalidad, había energía, había juventud. Por eso yo le digo a los jóvenes antes de leer esta parte, sírvale a Dios con todas sus fuerzas, con toda su vitalidad, con toda su energía, porque va a llegar un tiempo en que usted va a querer, pero ya no va a poder, porque el tiempo llega y pasa y nos deja unas cosas y se lleva otras. Se lleva la juventud, nos deja la vejez, se lleva la salud, nos deja las enfermedades, se lleva la energía, nos deja los achaques, se nos lleva hasta el pelo, se nos lleva todo, hasta los dientes se lleva, se nos lleva la lozanía y nos deja las arrugas. Que no sea que a usted le llegue ese tiempo en que quiere, pero ya no puede. Y usted mire hacia atrás y la gran frustración. Ay, yo quiero ahora sí servir. Pero mira hacia atrás y se da cuenta que cuando pudo, no lo hizo. Pero que al menos le quede la satisfacción
Yo les decía, yo predicaba 10 mensajes, hasta 10 mensajes llegué a predicar en un día. Y terminaba. Ahora, hermano, aquí ya estoy que no puedo. ¿Sí? Y no que le quede la frustración. Yo quisiera hacerlo, pero ya no puedo. Pero cuando pude, no lo hice. Pero que le quede la satisfacción. Ay, quisiera hacerlo, no puedo, pero me queda la satisfacción que cuando pude hacerlo, lo hice. ¿Verdad que se está sintiendo aquí algo hermoso? Termino entonces. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Es decir, délo por hecho. Lo que está diciendo aquí es délo por hecho. Usted no diga, lo voy a vencer. No, diga, él ya está vencido. Y lo he vencido por la obra de Cristo en el Calvario y por la obra del Espíritu Santo en mí. Y la otra parte, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido. Vamos a hacer un juego de palabras aquí. ¿Listo? 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 Con este versículo número, ¿qué? 14. ¿Listo? ¿Listos? Vamos a parafrasear entonces, vamos a hacer un juego de palabras. Nos vamos a venir de atrás para adelante. Jóvenes, a ver lo último que dice. ¿Habéis vencido qué? ¿Por qué lo habéis vencido? Lo primero, porque sois fuertes. Ustedes como que ya saben para dónde es que yo voy. Ah, ya saben. Claro. Tienen esa mentecita nueva. Jóvenes, habéis vencido al maligno. ¿Quién dice amén? Amén. Que ese amén corresponda a su nivel de fe y de seguridad en la obra del Espíritu Santo. A ver, lo voy a repetir. Jóvenes, habéis vencido al maligno. Como es un juego de palabras. Segundo, ¿por qué lo habéis vencido? Porque sois. ¿Y por qué sois fuertes? Por la masa muscular. Porque va al gimnasio todos los días. Porque levanta pesas. Se las dejo a ustedes. Díganlo. ¿Sí se da cuenta cómo le facilitamos al Espíritu Santo para que Él haga su obra? Así es que se le facilita. Nosotros le facilitamos a Él para que Él haga su obra en nosotros. Habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Porque sois fuertes. ¿Y sois fuertes por qué? Porque levantas pesas. Pero mire cómo dice, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué? No es solo por la palabra de Dios. Mire, es que hermano, mire, es que como les digo, es que cómo me hago explicar. ¿Usted cree que esta es la palabra de Dios? Pero si la palabra de Dios la dejo ahí 20 años.
¿Cuándo es poderosa? ¿Cuándo es creadora? ¿Ah? ¿Cuándo el Espíritu Santo a través de ella hace la obra? Cuando se predica, cuando se enseña, cuando se oye con atención, entonces el Espíritu Santo hace su obra. De lo contrario, usted puede tener en su casa 20 versiones de la Biblia, 50 versiones de la Biblia, pero si no la tiene aquí, la palabra de Dios que permanece en nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, por tu consejo maravilloso. Nos has hablado al corazón. Gracias, Señor Jesús. Bendice a estos jóvenes preciosos. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en tu nombre. Y bendito Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, gózate, gózate. Habla con Él. Eso, háblale.